Cordial saludo para todos. Mi nombre es Alejandro Vela. En nombre de la Fundación Tequendama Horse Connection les damos a todos la bienvenida. En esta nuestra nueva entrega, la número 201. Tenemos el gusto y el placer de estar el día de hoy con Cintia Robalino y Giancarlo García. Ellos desde Ecuador vienen con una temática bien interesante como las que han venido presentando con ese grupo de colaboradores en Ángeles de Cuatro Patas. Y bueno, quiero que seas tú, Giancarlo y Cintia, quienes se presenten y que nos cuenten un poco quién es cada uno de ustedes y lo que nos van a regalar el día de hoy. Bueno, voy a empezar presentándome yo porque Giancarlo está con algunos problemas de internet. Bueno, primero que todo, buenas noches con todos. Para mí es un gusto poder estar aquí y compartirles un poquito de lo que he venido aprendiendo los últimos meses en Ángeles, un poquito de lo que también sé a partir de mi formación. Yo soy psicóloga educativa, me gradué hace poquito, unos meses de hecho, de la Universidad Estatal de Cuenca, aquí en Ecuador. Y bueno, lo que vamos un poco a abordar hoy es cómo hemos venido manejando estas manifestaciones ansiosas que se dan en los chiquitos a través de la terapia con caballos. Entonces, un poquito les vamos a compartir cuáles son sus principales manifestaciones, un poco de los factores de riesgo, factores de protección y bueno, entre otras cosas que iremos abordando. Y a continuación dejo para que Giancarlo se pueda presentar. Muchas gracias y un gusto estar aquí. Hola a todos, ¿cómo están? No sé si me escuchan, qué pena, se me medio cortó. Creo que sí, Bueno, perfecto. sí, perfecto, chévere. Bueno, como les dijo Cinti, mi nombre es Giancarlo García, soy psicólogo y tengo una concentración en psicología clínica y psicología educativa. Actualmente estoy estudiando una maestría en trastornos del desarrollo infantil con mención en autismo y soy el director de Ángeles en Cuatro Patas, un centro de rehabilitación con caballos en la ciudad de Quito. Hoy les traemos un regalo súper grande, como es básicamente un trabajo de acompañamiento temprano en infancia dirigido a niños que presentan manifestaciones ansiosas, dado que, bueno, como hoy se ha dado, y bueno, estamos viviendo una situación de pandemia desde hace más o menos 2 años, entonces esto ha exacerbado precisamente lo que tiene que ver con la ansiedad y sobre todo manifestaciones clínicas, entonces nos pareció pertinente poder presentarles esto de aquí, ya que es un complemento y seguro es una herramienta muy, muy útil para todos ustedes, ¿vale? Así que, como ya se presentó Cinti, les dejo en las manos de ella, que de hecho es una excelente profesional y como persona es extraordinaria. Así que ya pueden empezar ya puedes comenzar tu presentación, Cinti. Bueno, no sé si ya pueden ver la presentación. Si ya se está Perfecto. compartiendo. Sí. Sí, listo. Bueno, por cuestiones de conexión de internet aquí en mi casa voy a apagar mi cámara para que no se me corte el audio, que es lo más importante. Y vamos a empezar. Bueno, como les dije al inicio, lo que vamos a abordar es el acompañamiento terapéutico que se da a los chiquitos cuando presentan manifestaciones de ansiedad. Entonces, podemos empezar diciendo que el miedo y la ansiedad están presentes en cada etapa, en esta etapa de la infancia de los chiquitos, porque ellos, por lo general, aquí en el occidente, empiezan la etapa de escolarización, entonces, por lo tanto, es un periodo en donde tienen muchísimos cambios. Estos cambios, el primordial o como el más significativo o el más importante es el hecho de que se tienen que separar de su figura principal o de su principal cuidador, que por lo general siempre son sus padres. Entonces, esto hace que ellos tengan que desarrollar muchas estrategias para poder enfrentarse a adultos que les son desconocidos o a otras personas u otros niños. Por ende, el miedo y la ansiedad hacen parte del desarrollo normativo de los chiquitos y tienen como una función de ser un mecanismo filogenético o evolutivo de adaptación y de supervivencia. Pero para poder hablarles de ansiedad como que un poco más claramente, tenemos que empezar hablando del miedo. El miedo en los niños es una respuesta que permite que sean protegidos ante situaciones peligrosas o amenazantes. Esta es una respuesta a estímulos determinados,
que, por ejemplo, en la infancia los miedos más comunes son el miedo a la oscuridad, el miedo a separarse de sus padres, tal vez el miedo a los fantasmas, a los animales o a los perros específicamente, y el miedo a los monstruos. Pero estos miedos, al ser parte de este proceso de desarrollo, son transitorios, son de poca intensidad y también son adaptativos. Pero ¿qué pasa cuando esto no sucede así? Cuando el miedo no remite de forma espontánea, en un tiempo esperable o limitado en el que los niños puedan como dominar o controlar este miedo, podemos pasar a hablar de lo que se llama la ansiedad ya de forma patológica. Entonces, ¿cómo definimos a la ansiedad? La ansiedad es una respuesta de anticipación involuntaria frente a estímulos que el niño percibe como amenazantes y peligrosos. Aquí he subrayado la parte de anticipación, porque muchas veces esta amenaza o este peligro no necesariamente va a suceder o no necesariamente va a suceder en un tiempo próximo. Entonces, muchas veces lo que caracteriza a la ansiedad patológica es que no podemos conocer el objeto de este miedo, o sea, no lo podemos identificar de forma clara, como si se da en los miedos. Entonces, la ansiedad se caracteriza por todos estos sentimientos desagradables, esta sensación de peligro que es desconocida, es indefinida y es máxima, provoca una respuesta desproporcionada tanto en intensidad como en duración y también altera el comportamiento del chiquito en referencia al proceso de desarrollo o al contexto sociocultural. Y también presenta manifestaciones tanto físicas como cognitivas y conductuales, que ya vamos a ver más adelante. Ahora, ya les he puesto aquí un cuadro más o menos como para poder diferenciar el miedo de la ansiedad con ciertos aspectos que caracterizan a cada uno. Por ejemplo, en el miedo tenemos una focalización específica de la amenaza, es decir, sabemos cuál es el origen de ese miedo. Por ejemplo, en los chiquitos que tienen miedo a la oscuridad, sabemos que tal vez cuando ya empieza a caer la noche empiezan a presentar un poco de miedo, no quieren dormir solos, entre otras conductas. En cambio, en la ansiedad, el origen de la amenaza es incierto, es decir, no lo tenemos claro o no lo sabemos con especificidad. El miedo es episódico, como les dije, es transitorio. En cambio, la ansiedad es un estado mucho más prolongado en el tiempo. El miedo tiene una atención que se caracteriza por ser circunscrita, es decir, esta atención es reducida. Sin embargo, en la ansiedad la intranquilidad es generalizada. En el miedo podemos identificar la amenaza fácilmente. En cambio, en la ansiedad, esta puede darse sin un estímulo específico. Como les dije anteriormente, es una respuesta anticipatoria. Por lo tanto, puede como o no darse la situación, el objeto o la persona que causa ansiedad en los chiquitos. El miedo está provocado por señales de amenaza. Es decir, si un chiquito le tiene como miedo a los perros, lo más probable es que cuando escuche un perro ladrar o escuche un perro acercándose, va a generar la respuesta de miedo. Sin embargo, en la ansiedad el comienzo es incierto y no sabemos con exactitud qué es lo que puede detonar las manifestaciones ansiosas. En el miedo, este disminuye al retirarse la amenaza. Es decir, va a disminuir cuando el perro yo que sé, lo lleven a otro lado o se aleje del niño. Sin embargo, en la ansiedad esto es persistente. En el miedo la amenaza es inminente. ¿Qué quiere decir? Que está próxima o va a suceder en un tiempo próximo. Sin embargo, en la ansiedad raramente es inminente porque en realidad en la mayoría de casos puede que sean situaciones u objetos que en realidad no existen o que no vayan a suceder. Y en el miedo, como les decía al inicio, es una respuesta de acuerdo al proceso de desarrollo infantil. En cambio, en la ansiedad, las respuestas son inadecuadas con respecto al proceso de desarrollo y también con respecto al contexto sociocultural en el que se desarrolla el pequeño. Ahora, para hablar un poco de las manifestaciones generales de la ansiedad, por cuestiones como un poco más didácticas, se las pueden resumir en 3 categorías. Las manifestaciones que tienen que ver con la parte cognitiva, las físicas y las conductuales. Las manifestaciones cognitivas, con esto me refiero a todo lo que tiene que ver con el procesamiento de información que hace el pequeño, es decir, a toda la parte del pensamiento. Entonces, lo más significativo aquí es que vamos a ver malestar, preocupación, hipervigilancia, mucha tensión, miedo, inseguridad. Van a tener esta sensación de pérdida de control, dificultad para poder tomar decisiones, pensamientos y respuestas verbales negativas sobre la situación, es decir, todo lo que me puede causar daño, todo lo que me es amenazante, todo lo que me es peligroso, y también respuestas de imaginación de posibles situaciones aversivas, es decir, empezar a pensar el perro me va a morder, me va a tirar al piso, me va a lastimar, me va a doler. Todo este tipo de respuestas que quizá no suceda.
En la parte física, aquí es muy importante que entendamos que todas estas manifestaciones físicas vienen por la activación de distintos sistemas. Por ejemplo, tenemos la activación del sistema nervioso autónomo, del sistema nervioso motor, el sistema nervioso central, el sistema endocrino y el sistema inmune. Entonces, la activación de todos estos sistemas da como resultado todas estas manifestaciones físicas. Por ejemplo, la taquicardia, las palpitaciones, opresión en el pecho, hiperventilación, esta sensación de asfixia, disnea, dolor de estómago, diarrea, vómitos, náuseas, cefaleas, mareos, sudoración, sequedad en la boca, entre otros, que es todo este cuadro como sintomatológico que vemos cuando tal vez hay chiquitos que no quieren ir a la escuela o que no quieren ir a la guardería y pensamos que están enfermos o algo, pero en realidad es la manifestación de la ansiedad. En la parte conductual ya es lo que nosotros podemos observar en el niño, es decir, su comportamiento. Entonces tenemos inquietud motora, hiperactividad, escape de la situación, aversión o rechazo a los estímulos condicionados o familiarizados con la situación que le genera ansiedad, el llanto, la tensión y la evitación por completo de la situación que le puede estar generando esta ansiedad. Ahora, cuando hablamos ya de cuadros de ansiedad o de manifestaciones de ansiedad, tenemos que tomar en cuenta tanto los factores de riesgo como los factores de protección. En los factores de riesgo, igual por cuestiones un poco más didácticas, los hemos dividido en factores de riesgo personales, los familiares y los ambientales. Entonces, los factores de riesgos personales, los que yo considero un poco más importantes, son el temperamento y la edad. Dentro del temperamento, específicamente hablando lo que es el comportamiento inhibido. ¿A qué me refiero con el comportamiento inhibido? Este se caracteriza porque los chiquitos tienen como unas respuestas ante situaciones nuevas que se caracterizan por ser como de timidez, de retraimiento, de cautela. Son niños que evitan las situaciones sociales, que en realidad les causa malestar estar ante situaciones, personas u objetos que les son desconocidos. Esto, al ser una variable temperamental, es relativamente estable y también está muy influenciada por el contexto. Entonces, son niños que en realidad son bastante tímidos, que no tienen esta como facilidad de hacer amigos. Entonces, ¿esto cómo se relaciona con la ansiedad? Esto se relaciona con la ansiedad porque la falta de habilidades sociales va a dificultar que se puedan como que exponer a situaciones nuevas o a personas nuevas, que interactúen con otros niños, que interactúen incluso con otros adultos. Y que todo esto va a aumentar el riesgo o el miedo al fracaso o a hacer el ridículo, y también va a reducir que tengan conductas de exposición y afrontamiento ante situaciones nuevas. En cuestiones de la edad, esto más tiene que ver con circunstancias contextuales, porque como les comentaba al inicio, los niños más o menos entre los 3 y los 6 años empiezan su periodo de escolarización. Entonces esto hace que ellos tengan como un momento de transición en su periodo de ciclo vital y tengan que enfrentarse a la separación de sus padres, a la separación del núcleo familiar donde se sienten tan cómodos, tan seguros, tan confiados, en el caso de los niños en los que es así, y tengan que desarrollar herramientas que les permitan socializar con otros niños en estos nuevos espacios de socialización. Ahora, los factores de riesgo familiares, que para mí, y esto sí es una opinión muy personal, creo que son los más importantes y los más significativos dentro de las manifestaciones ansiosas. Entre los principales tenemos, por ejemplo, la estructura familiar monoparental, entendiendo a la estructura familiar como aquellos miembros que componen a la familia y el parentesco que tienen. Entonces, las investigaciones indican que aquellos niños que tienen una estructura familiar monoparental son mucho más propensos a desarrollar ansiedad. La dinámica familiar desadaptativa, entendiendo la dinámica familiar como las interacciones que se producen entre los miembros de la familia. Entonces, si esta es desadaptativa, es decir, exponemos a los niños a los conflictos interparentales o a la interacción disfuncional que pueda existir entre los niños y los padres, tienen mucho más riesgo de generar manifestaciones ansiosas. La psicopatología materna o paterna, porque los estudios indican que los padres que han sido diagnosticados con ansiedad perciben el mundo como amenazante, como peligroso. Entonces, esto va a dar como resultado que sean padres que sean menos retadores, que estén sobreinvolucrados en la crianza de sus hijos, que sean intrusivos, que no permitan que sus chiquitos participen en tareas de forma espontánea o de forma autónoma, y van a dificultar que el niño se pueda exponer como situaciones novedosas y desarrolle estrategias adecuadas para el manejo de las mismas.
Las pautas de crianza hostiles están muy ligadas con la psicopatología materna o paterna, porque las pautas de crianza son todo este tipo de conductas que los padres ejercen sobre los niños. Entonces, si tenemos padres o madres ansiosos, tal vez las muestras de cariño o tal vez la forma de crianza se va a dar en un ambiente hostil, amenazante o peligroso. El apego, en este caso el apego inseguro, entendiendo el apego como el vínculo afectivo que se crea entre los progenitores y los niños, que es muy importante. Entonces, si este apego es inseguro, es decir, si los padres no proporcionan la seguridad o la confianza suficiente a sus chiquitos, si no promueven la autosuficiencia, la autoeficacia, la autoestima, vamos a tener como resultado niños que van a tener mucha incertidumbre, que van a ser inseguros, desconfiados y que incluso van a crecer con mucho miedo y con mucha ira. Y finalmente, los estilos de crianza, entendiendo estos como las estrategias que usan los padres para el proceso de crianza de sus hijos. Aquí tenemos dos específicamente, que son el sobreprotector y el autoritario. En el sobreprotector se caracteriza porque los padres tienen una excesiva atención y cuidado, limitan las iniciativas que pueden tomar los chiquitos ante situaciones nuevas y también les evitan el malestar o el sufrimiento. Esto da como resultado que los niños tengan una alta dependencia, que tengan una baja autonomía, que tengan falta de iniciativa, esta sensación de inseguridad ante las situaciones o los entornos que les son desconocidos y la baja tolerancia a la frustración. Mientras que el estilo de crianza autoritario o punitivo también se lo conoce, estos se caracterizan porque los padres son muy controladores y muy rígidos y también pueden ser poco afectuosos. Entonces esto va a dar como resultado en los chiquitos que tengan una baja autonomía, falta de iniciativa y también un bajo nivel de autoestima. Finalmente tenemos los factores de riesgo ambientales. Estos se refieren a todas aquellas variables del contexto. Por ejemplo, tenemos los acontecimientos vitales estresantes y los acontecimientos traumáticos. Dentro de esto podemos hablar de un contexto socioeconómico desfavorecido, de niños que tal vez sufran violencia intrafamiliar, o tal vez padres que se encuentren desempleados, el fallecimiento de algún miembro de la familia. Esto es algo que se puede ver mucho ahora, más que todo en esta época de pandemia, o el tal vez ser víctima de bullying dentro de su escuelita. Ahora, ¿a qué me refiero con las respuestas aprendidas? Es importante que nosotros tomemos en cuenta que esta etapa del desarrollo, los niños son especialmente receptivos a toda la información que viene de sus progenitores. Entonces, por tanto, a través de los distintos mecanismos de aprendizaje, como son el modelado, el refuerzo de conductas ansiógenas, la evitación de situaciones estresantes o la transmisión de amenazas, todos estos mecanismos de aprendizaje que usan los padres hacia los niños pueden reforzar la ansiedad. Y finalmente, también tenemos factores de protección. Entre ellos, por ejemplo, el más importante, el apego seguro, porque como les decía, este es el vínculo que se genera entre los padres y los hijos. Entonces, el apego seguro se caracteriza porque son padres que actúan como una base segura para los niños, es decir, proporcionan la suficiente seguridad y confianza para que estos niños puedan explorar los entornos que les son nuevos o no les son familiares, y lo hagan de forma independiente y lo hagan de forma autónoma. Entonces, este apego seguro proporciona las bases del desarrollo psicológico posterior de los niños, es decir, va a ser un determinante para las relaciones que los niños puedan tener en el futuro, puedan construir relaciones sociales que sean sanas, que sean saludables, y también en la gestión emocional. El que tengamos padres que expongan y promocionen las conductas desafiantes a niños. Son padres que les permiten a los niños de explorar, que les incitan a que tomen la iniciativa a hacer diferentes cosas, diferentes actividades. Son padres que también les estimulan a los chiquitos, por ejemplo, que tomen actividades extracurriculares, que se desafíen todo el tiempo. La convivencia con ambos progenitores siempre y cuando el núcleo familiar sea funcional. Con esto me refiero a que tengan un sistema familiar que en realidad cumpla con las necesidades no solo físicas y económicas, sino también psicológicas. Y el estilo de crianza asertivo, finalmente, porque todas estas prácticas educativas asertivas se caracterizan por tener normas y límites que son tomados en conjunto con los padres. Es decir, las mismas reglas las aplican los dos padres, no yo qué sé, la mamá tiene una regla y el papá otra. No, estos tienen que tomarse en conjunto y tienen que ser aplicadas de forma tanto coherente como sistemática, ya que estas técnicas de crianza lo que van a hacer es proporcionarle al chiquito una adecuada seguridad emocional, un grado de autonomía también adecuado, y van a favorecer el autoestima y el ajuste social y familiar.
Listo, ahora le doy paso a Giancarlo, él les va a hablar un poco de lo que son las manifestaciones clínicas ansiosas en la infancia. Listo, como justamente les decía Cinti, básicamente nosotros también tenemos, por ejemplo, diferentes tipos de manifestaciones ansiosas que ya sobrepasan lo que es natural y por el contrario ya tiene que ver con algo clínico, ¿está? Entonces, no estoy seguro, pero me parece que se pasó eso. Ay, sí. Entonces, acá yo les voy a hablar de la primera. Y de hecho, esta quiero que le presten muchísima atención porque es la más común en la infancia y es la ansiedad por separación. Entonces, bueno, aquí les quiero comentar una cosa. Es común de que en un infante dentro del desarrollo esperable y en los primeros años de vida, sobre todo, exista justamente manifestaciones de ansiedad por separación al momento de que el infante se separa de sus figuras de cuidado, que es, por lo general suelen ser los dos padres, o por ejemplo aquellas personas que están mucho más apegadas hacia el niño, como puede ser, por ejemplo, la abuelita o los tíos, ¿está? Pero cuando ya sobrepasa, por ejemplo, la edad, sobre todo, por ejemplo, ya se da esta angustia por la separación de las figuras de cuidado, sobre todo, por ejemplo, entre los 6, los 7, los 8, los 9 y los 10 años, esto con la infancia, ¿está? Entonces, yo les voy a comentar un poquito de qué se trata la ansiedad por separación. Justamente, como les decía, es de ese miedo o ansiedad excesiva ante la separación del hogar o de las figuras de apego. ¿Tá? Las características principales. Estas de aquí no son características que tú las puedes encontrar, por ejemplo, fácilmente en lo que es un manual de diagnóstico. Realmente son las características que se han podido apreciar en los niños en general. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, lo que más se ha visto en el cuadro de ansiedad por separación en la infancia a nivel clínico es esta angustia anticipada, como decía Cinti, ante la separación, sin la necesidad de que realmente exista una separación. Entonces, por ejemplo, el infante comúnmente está pensando en de que el papá ya mismo se tiene que ir y realmente no necesariamente tiene que irse ya, pero es como esta angustia anticipatoria de que algo va a pasar sin la necesidad de que realmente vaya a pasar. Y esto no le permite tener una calidad de vida dentro de todas sus rutinas, ¿tá? Y por eso justamente ya se le conoce como algo clínico. Por ejemplo, otra característica muy común es evitación de eventos en los cuales posiblemente se pudiera dar una separación, como es el colegio, ¿no? O como es una fiesta infantil. También tienen dificultades en las áreas de funcionamiento, como por ejemplo, a nivel escolar, a nivel de intereses. Ellos ya no pueden participar, por ejemplo, de hobbies, porque, por ejemplo, en los niños muy chiquitos es común de que los padres les lleven, por ejemplo, a arte, les lleven a karate, a artes marciales como una actividad extracurricular. Sin embargo, por ejemplo, en la ansiedad por separación a nivel clínico, lo que tú puedes apreciar es que estos niñitos intentan evitar estos contextos a pesar del placer que les genera. Entonces, justamente por la ansiedad por separación y este miedo anticipatorio de la separación que les va a producir el simplemente participar en un evento donde no estén sus padres. También tenemos lo que son pesadillas nocturnas. Y, por ejemplo, el miedo más común dentro de los sueños es justamente la separación. Quejas somáticas antes de la separación. Por ejemplo, antes de ir al colegio empieza un dolor de barriga, dolor de cabeza. Y aquí tenemos que diferenciar entre realmente está doliéndole la cabeza al infante. Ahora, nosotros tenemos pensamientos frecuentes y aquí es importante verificar lo siguiente. Por ejemplo, el más común dentro de las estadísticas es a perderse, por eso les he puesto la estrellita. También otro muy común es sobre todo el hecho de que les vaya a pasar algo a los padres en ausencia de que ellos, por ejemplo, cuando ellos no estén. ¿tá? También por ejemplo, una catástrofe, el hecho de que ocurra una erupción volcánica, un terremoto, un tsunami, mientras ellos no estén con sus padres. Asimismo, el abandono, esta es otra muy frecuente también.
Ahora, los signos de preocupación van desde lo más leve a lo más profundo y comienzan, por ejemplo, como lo que es el demorarse en rutinas, tardar mucho tiempo para poderse vestir, lavarse la boca, justamente antes de, por ejemplo, ir al colegio, donde es el momento en el que va a ocurrir la separación. Demora en salir de casa. Preguntas sobre las rutinas, por ejemplo, son las 7 de la mañana y ya está preguntando qué vamos a hacer a las 7 de la noche, qué vamos a hacer a las 4 de la tarde, a dónde nos vamos a ir, pero ustedes van a estar conmigo. Y es claro, realmente esto no le permite vivir un momento a momento y esto genera una perturbación continua durante todo el día. Otro punto importante, por ejemplo, es que evita eventos, ¿no? Estos chiquitos, por ejemplo, ir a fiestas infantiles, ir a campamentos de verano, negado. Ellos mismos se niegan y entran en pánico, en crisis, no pueden hacerlo. Y por ejemplo, aquí está otra que ya es un signo de preocupación mucho más severo, y es que le sigue al adulto a todas partes. El adulto está cocinando y tiene que ir a ver la ropa afuera y lo sigue como una sombra. Asimismo, por ejemplo, otro signo de preocupación ya un poco más profundo es el hecho de que vuelva a dormir con los adultos, por ejemplo. Un niño que ya puede dormir solo desde los 2 años en adelante, por ejemplo, a los 4 años, 5 años, vuelve a dormir con los padres o con el cuidador y no se puede despegar de ellos ni siquiera en las noches. Y el más complicado, el más profundo es cuando ya no quiere salir de casa por ningún motivo. ¿Está? Entonces, aquí hay algo que también les quiero indicar y justamente lo he puesto como nota, y es el hecho de que, por ejemplo, el desempeño académico muchas veces se ve comprometido en este grupo de sujetos y es porque faltan muchísimo al colegio. Básicamente se van a dar cuenta de que estos chiquitos, dentro de lo que es la asistencia anual, faltan cerca del 40%, el 60%. Y claro, eso les impide que se mantengan al tanto de qué es lo que han visto en la escuela y siempre continuamente estén fallando. Otro aspecto fundamental, por ejemplo, dentro de lo que es lo escolar, es el hecho de que estos chiquitos continuamente están con preocupaciones de ¿y qué pasará con mis papás? ¿Será que me abandonaron? Y claro, esto de aquí les produce, por ejemplo, que continuamente estén con algo que se le conoce como daydreaming, que estén pensativos durante clases y no puedan prestar atención. Incluso los profesores les pueden confundir con lo que es el TDAH. ¿Está? Entonces aquí existe un criterio diferencial muy importante. ¿Puedes pasarle a la siguiente, porfa? Entonces, acá nosotros tenemos lo que son factores detonantes, que de hecho Cinti ya los ha mencionado algunos. Pero, por ejemplo, algo que puede pasar dentro de lo que es un factor detonante en ansiedad por separación es cuando comienza el colegio. Por ejemplo, ahorita en mi país estamos por comenzar las clases en 2 semanas y han sido básicamente 2 años en los cuales ha habido pandemia y los niños han recibido clases vía Zoom. Entonces, esto de aquí podría ser un detonante para que muchos niños puedan padecer lo que se le conoce como ansiedad por separación, ¿no? Estar acostumbrados a estar siempre con los padres y que les den haciendo todo, y ahora entramos en crisis porque ya con aquellas personas con quienes más pasaban tiempo y básicamente quienes eran esa base segura que realmente no es segura, porque lo que estaban haciendo era, por ejemplo, dándoles haciendo las cosas, ahora ya no tienen esa base de soporte, entonces ahora les toca lidiar con el contexto solos. Ahora, otro punto importante es, por ejemplo, la enfermedad de una persona llegada o de la misma persona. Eso también puede ser un factor detonante de ansiedad por separación. Muerte de un pariente, también muy importante. Cambio de escuela o barrio, también. Un patrón de apego inseguro, como ya les mencionó Cinti, básicamente, que es un factor de riesgo importante en general para la ansiedad. Ahora, dentro de las estadísticas, como ya les había mencionado, tiene lo que es inicio temprano en la infancia, cuando es a nivel clínico, entre de los 4 y los 8 años. Y un 35% de los casos se extiende hasta la adultez y es más prevalente en mujeres que en varones. Ahora, aquí yo quise mencionarles temas que son puntuales y por qué es importante abordar esto hoy. Porque básicamente durante la pandemia
hubo ciertos factores que antes no existían y exacerbaron, por ejemplo, estas manifestaciones de ansiedad en infancia. El primero, y de hecho Cinti justamente lo mencionó como un factor de riesgo, es el hecho de que exista psicopatología a nivel de los cuidadores. Por ejemplo, que existan ya manifestaciones ansiosas dentro de lo que es la familia y justamente dentro de la pandemia se haya generado lo que es un modelado y que estos infantes hayan aprendido esto y puedan desarrollar lo que es ansiedad por separación. Otro punto importante es que durante la pandemia, los infantes, al no haber asistido a clases y al no haber visto, por ejemplo, a otras personas más que el contexto más cercano, por ejemplo, no tuvieron un factor protectivo como era, por ejemplo, el simple hecho de que si es que se daba abuso doméstico durante el confinamiento, puedan contar con alguien a quien comentarle. ¿Tá? Otro punto importante es el hecho de que ha habido enfermedad y muerte, lo cual también puede promover lo que es ansiedad por separación. Y otro punto fundamental son las preocupaciones a nivel económico, que lo mencionen en frente de los niños y esto genere lo que es ansiedad por separación. ¿Tá? Entonces, acá está un modelo que lo mencionan justamente Dobrowska y Dobrowska, y los autores nos dicen, la permanencia prolongada en casa básicamente ha hecho de que se consoliden conductas evitativas y esto ha promovido de que existe una dificultad de separación de los allegados. Entonces, es una mentira de que, por ejemplo, muchas manifestaciones de clínicas en la infancia antes se daban, por ejemplo, cuando de pandemia, cuando en cambio en este momento yo pienso que cuando se retomen las clases va a haber un reporte excesivo de este cuadro en infantes. ¿Tá? ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Ahora, otra de las manifestaciones clínicas en la infancia más comunes es las fobias. Y es cuando le tienen un miedo específico a un estímulo o a una situación. Entonces, una característica principal, por ejemplo, es la respuesta ansiosa inmediata ante el estímulo. Le da miedo a los perros, ve un perro y empieza a sentir ansiedad, o cuando sabe de que va a haber un perro, sin la necesidad de que tenga contacto o que sepa que va a haber contacto, ya empieza a surgir la ansiedad. Se evita el estímulo por intenta hacerlo por todos los medios de no toparse con este estímulo y a veces esto interfiere incluso con su vida cotidiana. Los infantes son incapaces de reconocer que el miedo es excesivo y desproporcionado. Recuerden, la ansiedad tiene que ver mucho con un constructo cognitivo. Entonces, por ejemplo, en la infancia, al no tener bien desarrollado lo que tiene que ver el aparato ejecutivo y cognitivo, ellos no pueden reconocer que justamente estos miedos y esta respuesta mal adaptativa en este caso es excesiva, ¿tá? Y el miedo ocurre sin voluntad. Y asimismo pueden darse pesadillas con este estímulo o con esta situación. Las fobias más comunes en la infancia son, por ejemplo, las alturas, la oscuridad, los ruidos altos, la escuela, los insectos, los perros y las inyecciones. ¿Tá? Ahora, dentro de lo que es la triada de las fobias, nosotros tenemos, por ejemplo, a nivel cognitivo, el hecho de que existe un pensamiento catastrófico de inmediato, ¿no? Me va a pasar algo malo. Si es que me expongo a esto, de ley me muerde. Y continuamente tienen preguntas insistentes de, ¿y si vamos por acá, de ley nos va a morder un perro? ¿Y si vamos al colegio, de ley va a aparecer un perro, por ejemplo? Entonces, esto es muy, muy importante porque esto impide de que ellos tengan una calidad de vida oportuna y satisfactoria, sobre todo un bienestar, que es lo que todos buscamos a nivel de salud mental. Ahora, a nivel de comportamiento, por ejemplo, lo que nosotros vemos es llanto, rabietas, por lo generalmente se esconden, hipervigilancia, siempre están pendientes de en dónde está el estímulo, a pesar de que en el lugar en el que se encuentras no existe ese estímulo. Y en lo fisiológico, aumento del ritmo cardíaco, sudoración, hiperventilación y dolor de cabeza. Siguiente, por favor. O dolor de estómago. ¿Está?
Ahora, dentro de los factores detonantes, una experiencia traumática es una de las más comunes, ¿tá? Por ejemplo, el hecho de que le haya mordido un perro desarrolla fobia. También, otro punto importante es, por ejemplo, cuando ha sido testigo o lo ha visto, por ejemplo, en otra persona a través de la televisión o lo ha visto mientras está en la calle o en sus contextos cotidianos. Y también cuando, por ejemplo, un familiar le da un signo de precaución de forma excesiva y le agarra miedo. ¿Tá? Entonces, dentro de las estadísticas, el inicio en la infancia está a los 7 años. En el género también predomina el género femenino. Y por lo general, el 10% de adultos en Estados Unidos reporta de que comenzó en la infancia. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a lo que es fobia social, por ejemplo, es este miedo a poder compartir o poder interrelacionarse con otras personas. Que de hecho, bueno, acá justo se los he puesto en una de las características más comunes. El miedo más frecuente es el hecho de que puedan hacer el ridículo. Por ejemplo, lo que estoy haciendo ahora yo, no es que no quiero prender la cámara porque me dé miedo a esto, sino que realmente estoy sin internet, pero, por ejemplo, normalmente un infante ante un contexto en el cual, por ejemplo, tenga que exponer, tenga que compartir con otros niños, se inhibe. Y esto les lleva a que sean solos, por lo general tengan miedo excesivo a concurrir en espacios en los cuales existan muchas personas. Se les conoce, por ejemplo, de parte de los profesores y de parte de los cuidadores como tímidos y callados. Tienen mucho miedo a extraños y, por ejemplo, por eso es que a veces se les dice que están muteados y tienen muy pocos amigos. ¿Tá? Acá es algo que no les he puesto en la presentación, pero me parece súper importante considerarlo, y es el hecho de que, por ejemplo, nosotros tenemos en lo que es el manual de diagnóstico psiquiátrico una manifestación clínica que se le conoce como mutismo selectivo, que es un niño que dentro de lo que es los 3 o los 4 y los 5 años, se mantiene callado cuando tiene que exponerse en cuanto a lo que es un contexto social. Sin embargo, se van a dar cuenta de que este niño tiene un lenguaje exquisito y de hecho es perfecto para la edad en la cual está. Pero cuando tiene que estar con los demás, está totalmente callado y por eso incluso se llega a pensar de que existe algún tipo de manifestación del neurodesarrollo como autismo, algún trastorno del lenguaje, pero no es cierto, porque cuando está con las personas más allegadas puede desenvolverse a nivel verbal de forma oportuna. Ahora, en mi opinión clínica, en este caso, yo pienso de que el mutismo selectivo es una forma de fobia social a inicio temprano, ¿tá? No obstante, ustedes también lo pueden considerar como una manifestación clínica adicional. Ahora, los miedos más comunes, por ejemplo, es a leer en voz alta, hacer lo que estamos haciendo ahora, exponer, pedir ayuda en clase, por ejemplo, esto es súper penetrante dentro de su calidad de vida, ya que muchas veces se oponen a simplemente pedirle a alguien que les colabore y claro, tienen malas notas por eso muchas veces o llegan a tener problemas y no dicen nada. Trabajos en grupo, comer en lugares públicos o miedo, por ejemplo, a temblar, sudar o tener voz quebradiza ante una presentación. Dentro de lo que son las respuestas fisiológicas, las más comunes, si bien puede pasar también sudoración, eh, tensión muscular, entre otras, las que más se han visto en la fobia social son el dolor de estómago y a paralizarse, se quedan fríos. Ahora, estadísticas. El inicio es en la adolescencia, esto va más allá de la niñez, comienza más o menos a los 11 años cuando empieza la edad social. Dentro del 20 al 50% es en estudiantes de colegio, un 8.2% es de adolescentes y en el género es equitativo. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Ahora, ansiedad generalizada. En este sí quiero hacer hincapié en el hecho de que sí puede haber una manifestación infantil. No obstante, este es un trastorno que mayormente está orientado a la adultez. ¿Tá? Y es
algo que me interesaría, por ejemplo, mencionarles es que por lo general en infantes se va desarrollando la ansiedad patológica y va tomando varias formas. Por ejemplo, puede comenzar como una ansiedad por separación, después presentarse como una fobia específica o una fobia social, y después, ya cuando está en la adultez, de desarrollarse como, por ejemplo, una ansiedad generalizada. Ese sería como el curso y el pronóstico de un cuadro de ansiedad en infancia. ¿Tá? Entonces, por lo general, las preocupaciones más comunes están orientadas al futuro. Sin embargo, también puede haber preocupaciones en cuanto a lo que es el pasado y al desempeño. Y las más comunes en infantes son lo que son calificaciones, desastres naturales, bullying, enfermarse, falta de tiempo, el rendimiento. Ahora, aspectos a considerar dentro de lo que es una ansiedad generalizada. Por ejemplo, muchas veces el estándar de estas personas está muy alto y eso es lo que les genera ansiedad. Ese perfeccionismo es lo que básicamente les hace anticiparse a un mal cumplimiento y les genera justamente esa respuesta ansiosa. Asimismo, sobreestiman la posibilidad de una consecuencia negativa. Siempre piensan de que va a pasar algo malo. Y al mismo tiempo subestiman su capacidad para hacer frente, por ejemplo, a obstáculos. ¿Tá? En lo que es respuesta fisiológica, temblores, sudoración, tensión muscular, esa anótenla súper bien. Tensión muscular es la más común dentro de lo que es ansiedad generalizada. Dolor de estómago y dolor de cabeza. En estadísticas, igual, los hombres y las mujeres estamos en equivalente. Y un 1.1% se inicia en la adolescencia, entre los 13 y los 16 años. ¿Tá? Siguiente, por favor. Y bueno, acá ya puede seguir Cinti. Sí. Esperen. ¿Me pueden confirmar si la pueden ver? Ya, perfecto. Ya. Ahí, no sé si la pueden ver, mi compu está con algunos problemas. Sí. En estos momentos Sí, estás ya. compartiendo. Ya. Sí, listo. Bueno, continuamos entonces. Aquí les hemos puesto un poco de los instrumentos de medición. Algunos que se usan, no son todos. Lo interesante de todos estos de aquí es que estos se aplican a los niños, porque bueno, como son etapas y son tan chiquitos, entonces por lo general la mayoría de instrumentos están como focalizados a hacerles preguntas a los padres, pero estos son algunos de los que en realidad tratan de evaluar a los pequeños. Por ejemplo, tenemos la Anxiety Dimensional Observation Schedule. Este es como tiene como objetivo capturar las manifestaciones tempranas de los miedos en los chiquitos de entre 3 y 6 años. El Koala Fear Questionary también tiene como objetivo evaluar los miedos en los preescolares. La Preschool Anxiety Scale, esta está relacionada con 5 categorías de la ansiedad. Por ejemplo, aquí podemos ver la ansiedad por separación, la fobia social, la ansiedad generalizada, entre otros. Tenemos el Child Behavior Checklist. Este más bien hace como una evaluación de distintas manifestaciones de la infancia. Entonces, lo que hace esta escala es agrupar en 2 macrogrupos, que son los trastornos externalizantes e internalizantes. Con los externalizantes me refiero a todo lo que tiene que ver con la parte conductual y los internalizantes con toda la parte emocional afectiva. Entonces, en esta parte es donde podremos evaluar ansiedad o depresión. El CEMAS R2, que es una herramienta de autoinforme, que evalúa el grado y la naturaleza de la ansiedad y está compuesto por preguntas que tienen respuestas de variables dicotómicas, es decir, los chiquitos tienen que responder sí o no. Ahora, los modelos terapéuticos a través de los cuales podemos abordar la ansiedad. Tenemos muchas opciones, pero las principales, más que todas las que yo he considerado las principales, tenemos el modelo cognitivo-conductual. Desde el modelo cognitivo-conductual hay como que un enfoque muy importante que a mí me pareció muy bonito, que es el trabajar con los padres y con los hijos.
porque como recuerdan, yo les comentaba, los factores de riesgo familiares son súper importantes. Y también tenemos que recordar que la familia es el primer espacio de socialización, donde todos nosotros aprendemos a cómo relacionarnos con las demás personas. Entonces, por ende, tendría sentido que hagamos parte a los padres del proceso o de la terapia. Desde el modelo cognitivo-conductual hay algunos programas que se han desarrollado tanto para padres como para hijos. Por ejemplo, hay uno que se llama Cool Little Kids, que tenía como objetivo enseñar a los padres herramientas que les permitan reducir la sobreprotección de sus hijos y también fomentar la autonomía. Estaba enfocado para niños, para padres de niños entre 3 y 6 años y eran sesiones grupales. Hay otro programa que se llama Computer Based Therapy, que lo interesante es que es un programa online que está también enfocado a a padres de niños de entre 3 y 6 años. Este programa también me pareció chévere porque constaba de 8 sesiones en las cuales también se incluía la parte de psicoeducación. Es decir, se les enseñaba a los padres todo lo que era la ansiedad, cuáles eran sus componentes y bueno, todo lo que se tiene que saber acerca de eso, pero también les enseñaban técnicas de relajación, lo que era la distorsión cognitiva, es decir, todos estos pensamientos catastróficos y cómo afrontarlos, es decir, las conductas de afrontamiento para esto. Hay otro programa también que se llama Fun Friends. Este es interesante porque no toma en cuenta solo a los padres, sino también a los niños y a los maestros. Entonces, está enfocado más o menos para niños de entre 4 y 7 años. A través de este programa se les enseñaba tanto a los padres como a los maestros técnicas de relajación, reestructuración cognitiva, entrenamiento en atención, la desensibilización sistemática guiada por el terapeuta en situaciones que pueden provocar malestar y también la resolución de conflictos. Ahora, también tenemos la terapia de juego. Dentro de la terapia de juego específicamente podemos hablar del TheraPlay. TheraPlay es un modelo terapéutico que está basado en el vínculo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Toma todas las estrategias de juego, es decir, usa el juego como una forma de promocionar o de estimular las interacciones positivas entre los padres y los hijos a través de distintas como cualidades u objetivos que tiene este modelo terapéutico, que son dotar de estructura y conexión a los pequeños y a los hijos, a los hijos y a los padres, el cuidado y el desafío. Aquí es muy importante porque el terapeuta es el que les da como los lineamientos a los padres para poder trabajar con los chiquitos. Y el objetivo en sí de este modelo terapéutico es promover el vínculo seguro entre padres e hijos, aumentar la autorregulación emocional y generar confianza y autoestima. Tenemos el arte terapia y la musicoterapia, que en realidad el objetivo de estos modelos terapéuticos son la expresión emocional. Es decir, que los chiquitos a través de las distintas actividades artísticas que puedan realizar, puedan tener esta liberación emocional, el reconocimiento y la manifestación de emociones, que dentro de la ansiedad es muy importante. Y la terapia asistida con animales, que es lo que vamos a hablarles más adelante, principalmente la terapia aquí asistida con caballos. Bueno, yo les voy a hablar un poquito y después Giancarlo ya les va a poder explicar mejor. Yo les voy a hablar un poco desde la experiencia que yo he tenido en Ángeles, desde lo que he podido aprender allí en los últimos 3 meses más o menos que estoy de voluntaria. Entonces, les voy a contar más o menos lo que yo he aprendido y lo que yo he entendido. Entonces, esta modalidad terapéutica lo que hace es aprovechar el vínculo que se puede generar entre el humano, el caballo y el contexto en que éste se desenvuelve. Esto es lo que conocemos como tríada terapéutica, es decir, el equipo de trabajo, el caballo y el contexto. Este es un medio terapéutico complementario a los servicios de salud mental, en este caso y específicamente en mi área de competencia, que es la psicología. El objetivo aquí que queremos alcanzar es una mejoría en la calidad de vida de los usuarios. Esto difiere un poco del modelo biomédico que tanto nos enseñan personalmente a mí en la universidad, de tener esta falsa idea de querer curar o sanar a las personas. Aquí lo que me gustó de este modelo y en realidad lo que me atrapó es que queremos mejorar la calidad de vida de los pequeños, haciendo énfasis en las áreas de oportunidad. ¿A qué hacemos referencia con esto? A lo que en el modelo biomédico se conoce como deficiencias. Aquí las llamamos áreas de oportunidad porque en realidad es eso, es una oportunidad de mejorar, de estimular o de potenciar. En este caso tenemos áreas de oportunidad muchísimas: el área social, emocional, cognitiva, física, motora, sensorial, propioceptiva, entre otras. Principalmente en la ansiedad yo he considerado que hay 3 áreas de oportunidad que son muy importantes. Por ejemplo, tenemos el área afectiva y cognitiva y el área social.
Entonces, con las distintas actividades que se proponen dentro de este modelo, en el área afectiva y cognitiva vamos a trabajar mucho en aumentar la confianza, la seguridad, la autonomía, la autoeficacia en los chiquitos. Esta parte de la flexibilidad mental es muy importante y de los atajos cognitivos, porque, por ejemplo, yo trabajé con un chiquito al cual me inspiró mucho a poder interesarme en esto de la ansiedad. Entonces él lloraba mucho, no se quería subir al caballo, él solo quería estar con su mamá y en realidad solo quería irse a su casa y él lo decía, solo quiero irme a mi casa, solo quiero irme a mi casa. Entonces lo que yo pude notar es que a él le gustaban mucho los superhéroes. Entonces mientras él lloraba, yo le hablaba de los superhéroes, relacionaba los colores con los colores de los superhéroes, entonces se fue calmando y pudimos tener un diálogo. Y así pudimos ir haciendo el resto de actividades y a partir de esa sesión fue mucho más sencillo que él se separe de su mamá para poder subirse al caballo. También trabajamos lo que es la tolerancia a la frustración, la adaptación a los cambios, el volver al aquí y a la hora, que es algo muy necesario dentro de la ansiedad, es que los chiquitos vuelvan al tiempo presente, que desarrollen tolerancia a la frustración, el reconocimiento de figuras de protección y confianza, que no solo sean sus cuidadores, que no solo sean sus padres, sino que él pueda encontrar esto en otras personas y en este caso en los caballos, y que puedan tener mecanismos de afrontamiento ante situaciones que les sean desconocidas o poco familiares. Todo esto va a generar que los chiquitos tengan independencia afectiva. El hecho de que ellos puedan desarrollar independencia afectiva en este contexto terapéutico va a hacer que ellos puedan extrapolarlo a otros contextos sociales, a la escuela, a campamentos vacacionales, tal vez a actividades extracurriculares o simplemente a tener o asistir a otros eventos que tal vez antes les causaba un poco de malestar o de ansiedad. Ahora, en el área social, lo que se busca trabajar y lo que se trata de lograr es la empatía, la reciprocidad social, el que puedan explorar en entornos desconocidos, el poder despertar esa curiosidad, ese interés en los pequeños de poder explorar ante situaciones que no les sean familiares, que puedan tomar la iniciativa en interacciones positivas tanto con sus pares como con otras personas que pueden ser otros adultos, es decir, que tengan ese deseo como esa curiosidad de conocer otras personas. Y muy importante que tengan la capacidad de desarrollar vínculos con otras personas y en este caso también con otros seres que son los caballitos. Y la resolución de conflictos, es decir, que puedan adquirir estrategias o herramientas que les permitan solucionar problemas que igual pueden extrapolarlo a otros ambientes sociales como son la escuela o tal vez otro tipo de actividades. Y bueno, ahora le doy paso a Giancarlo, que es el que más sabe sobre esto y me ha enseñado un poco y es lo que yo les he compartido acerca de algunas actividades que realizamos en Ángeles con los pequeños. Entonces, bueno, ¿qué es lo que desde mi perspectiva, desde mi formación y al mismo tiempo desde el trabajo que he venido desarrollando a nivel práctico con los caballos, más me he dado cuenta de lo que funciona y se puede hacer con personas ansiosas? Primero, objetivo principal, desarrollar una actividad que sea predecible y en el cual exista una percepción de control desde el infante para poder cumplir con la actividad. ¿Está? Eso sonó súper lindo y espero de que les haya quedado el objetivo. Súper importante, hacer las actividades de forma predecible de tal manera de que ellos tengan el control. Eso es lo fundamental en la terapia asistida con caballos y en cualquier intervención puntual a la ansiedad. ¿Está? Ahora, acá les he puesto una imagen de una actividad que es súper interesante, está dentro de lo que es el dominio de estructura en TheraPlay. TheraPlay es una, como les dijo Cinti, es una modalidad de tratamiento que básicamente lo que procura es desarrollar lo que son los vínculos afectivos. Ahora les va a poner la presentación nuevamente, pero yo les voy a ir mostrando, ahora sí puedo prender mi cámara y espero de que no se me vaya a cortar, pero la idea es que ustedes puedan ir desarrollando vínculos afectivos también con los padres en sesión, ¿está? Entonces, por ejemplo, este es un ejercicio que a mí me gusta muchísimo porque lo que ustedes hacen, pues pasarle solo un ratito a la siguiente, eso. Lo que ustedes hacen, por ejemplo, es una torre de manos. Entonces, esto tú le das lo que es estructura, control de impulsos, tú le das lo que es previsión y al mismo tiempo esto es bien bonito. Algo que yo hago en las sesiones es, por ejemplo, pone la mano él, pongo la mano yo y pone la mano otra persona y seguimos construyendo la torre hasta llegar a los ojos. Y al momento de llegar arriba, como que alzamos todas las manos y es como que todos estamos ahí.
todos le vamos a dar esa base de seguridad de estar allí, ¿me entienden? Lo cual me parece brillante. Entonces aquí les dejo esta actividad, está dentro de lo que es el dominio de estructura de TeraPlay. Y bueno, para aquellos que se quieran formar en TeraPlay, más que recomendado, porque es una modalidad que hoy en día es muy, muy útil, sobre todo a nivel de lo que tiene que ver con ansiedad en infancia, orientado también después de lo que tiene que ver con el COVID, ¿está? Ahora sí puedes pasarle un ratito al anterior. Bueno, el otro día justamente daba un curso de terapia asistida con caballos y se me ocurrió hacer algo súper chévere, como era hacer una sesión de meditación, que, bueno, la idea era hacer como una consigna y una meditación guiada en un espacio abierto y que le trajera puntualmente al presente a los usuarios. Entonces, me da pena por temas de tiempo, no les puedo compartir de qué se trataba la consigna, pero claro, todos los muchachos al final de la tarea es como que lo que reflejaban era el hecho de que, claro, los caballos daban como este sonido de atrás mientras están comiendo y este sonido de paz, ¿tá? De paz, de libertad. Estas eran palabras que surgieron muchísimo. Ahora, otros ejercicios que me parecen súper lindos y de hecho aquí hay uno del cual quiero hablar muchísimo, es, por ejemplo, la respiración. Ustedes pueden acostarle sobre la grupa del caballo a un usuario y, por ejemplo, hacer un ejercicio de respiración, de ponerle, por ejemplo, un barquito de papel sobre la barriga y hacerle que respire profundamente y que se levante como las olas y que bajen las olas. Se levanten las olas y bajen las olas. Y esto de aquí básicamente lo que hace es traerlo al presente al infante. Entonces es una buena estrategia para poder trabajar en una persona con ansiedad. Otro punto importante, recuerden, aquí vamos a trabajar un poquito lo que tiene que ver con la teoría de Winnicott, lo que son los objetos transicionales, que está en la foto de abajo. Entonces, ¿qué nos decía Winnicott? Básicamente, él nos hablaba de que siempre el contexto ha estado aportando al infante, ha estado dándole, ¿no? Y llega un punto en el que el contexto ya no necesariamente hace tanto impacto en el infante, sino que el infante también ya empieza a adquirir estos principios de autonomía e impactar en el infante. Pero en ese momento, por ejemplo, en el que existe la angustia de separación hacia los cuidadores, justamente se puede llegar a canalizar a través de un objeto, ¿no es cierto? Como es el muñequito. El muñequito, sobre todo en otras culturas como las europeas, existe el muñequito que les acompaña durante toda la vida. ¿Está? Entonces, me parece un ejercicio súper lindo poderles pedir que vengan con su muñequito. Ese medio que les ayuda a canalizar esa angustia de separación, por ejemplo, de sus figuras de protección, y después hacer un compromiso de separación del muñequito, que de hecho es lo que están teniendo aquí en esta imagen, ¿no? Ese compromiso con el infante de ya poder hacer el ejercicio de forma autónoma. El muñeco va de un lado y él va del otro lado. Me parece algo súper lindo para poderlo replicar. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Ahora, ya les mencioné el de la torre de manos y también me pareció uno súper lindo lo que es el pararse sobre el caballo una vez de que ya ha canalizado estas emociones como una forma para poder generar autoestima y autoeficacia. Y poderlo hacer mientras el caballo va en movimiento, también da esta sensación de seguridad y que uno lo sujete al infante mientras va transcurriendo por esta experiencia, le da esta noción de que el contexto es seguro y puede desenvolverse de forma autónoma. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Y acá está algo que les dijo Cintia. Esta es una foto que la tomé hace 2 horas. Me parece brillante. Por eso le dije, ¿puedes subirla a la presentación? Esta niña tenía una ansiedad tremenda a lo que son los caballos, porque antes de venir a Ángeles parece que la botó uno y tenía un miedo tremendo y no podía subirse al caballo. Entonces, cada vez que venía se ponía a llorar. Y aquí yo me acordé de Harry Potter, y bueno, esto también es una técnica cognitiva súper linda. Y no sé si se acuerdan, para aquellos que no han visto la película, les hago un resumen súper básico. Hay un momento en el que un profesor les enseña un hechizo a los estudiantes de transformar
como un monstruo o una criatura que genera miedo en algo que les cause risa como para perderle el miedo. Entonces el profesor les hace como este hechizo de ridículos con la varita mágica, ¿no? Entonces me pareció súper lindo poderlo transmitir a esta nena y decirle, ¿qué es lo que más te causa miedo? En un inicio no me quiso decir que era el caballo, me dijo, me causa miedo algo y por eso es que no puedo subirme al caballo. Ta. Entonces le dije, ¿por qué no le ponemos un nombre ridículo a aquello que te causa miedo? Imagínatelo en tu mente de la forma más ridícula posible. Por ejemplo, puede ser un monstruo, puede ser, no necesariamente el caballo, sino puede ser cualquier aspecto de su vida que le genera miedo, un perro, por ejemplo. Y ahora imagínatelo de forma ridícula, ¿no? Entonces, hoy día, por ejemplo, hicimos, acuérdense, un punto fundamental. El mejor predictor de cambio en una persona a nivel terapéutico es la alianza. Esto se ha explorado en toda la literatura. Entonces, lo que hoy hice con esta nena fue justo eso, tener una alianza, ¿no? Poder darle esa noción de seguridad de que el caballo no le va a hacer nada y poderle, por ejemplo, trayendo el tema del ridículos, le dije, ¿qué es lo que más te gustaría hacer en este momento? Peinar a mis muñecas y ponerle todo lo que son las vinchas. ¿Por qué no las traes? Y las jugamos con el caballo. Y claro, trajo todas sus vinchas, compartimos un interés en común y lo pusimos como una dama hoy día el caballo. Básicamente estaba súper lindo porque tenía un montón de trencitas. Y aquí es cuando recién le estaba poniendo las trencitas. Entonces, me pareció súper chévere como una forma de conectar intereses. Cinti lo mencionó antes. Ella tuvo un paciente súper lindo en el que básicamente entraba en crisis cada vez que venía porque se iba a separar de su madre. Y claro, el interés de él fueron los superhéroes. Entonces, Cinti conectó lo que son los colores de las pelotas, los colores del contexto para poderle mencionar respecto a los superhéroes y entrar en alianza. Entonces, a través de distractores, esa es la palabra, a través de un distractor, uno puede justamente hacer conexión y promover el cambio en el infante. Y eso sería nuestra presentación. Realmente me parece que hoy en día el trabajo nosotros como Cinti y yo, sino realmente lo digo en general, para todos los que realmente nos desempeñamos en esta obra y en este trabajo, es fundamental porque cuando regresen a clases los infantes, hoy en día yo estábamos haciendo estudios en la Universidad Andina, por ejemplo, respecto a cómo es el autoinforme de los padres respecto a las manifestaciones ansiosas en los niños. Incluso existe un concepto erróneo, porque se piensa de que el haberles mantenido en casa va a evitar justamente cualquier tipo de manifestación de ansiedad, lo cual es muy, muy erróneo porque, claro, cuando ya empiezan a desempeñarse en contextos como, por ejemplo, vámonos al curso vacacional, se dan cuenta que el infante no se puede quedar y ya no puede, por ejemplo, ha perdido habilidades de que antes habían adquirido, como por ejemplo es el control de impulsos, diré el control de esfínteres. Imagínense en niños que ya tienen 6, 7 años y aún tienen que usar pañal a raíz de la pandemia. Entonces, yo pienso que la intervención o el modelo terapéutico que nosotros podemos inspirar a través de los caballos y las estrategias que cada uno va a ir construyendo en relación a los objetivos van a ser vitales en este momento. Así que más bien la promoción de este tipo de actividades yo pienso que es la moraleja de nuestra presentación. Eso es, Cinti, más bien, no sé si desea, ya puedes ponerle en modo cerrado. Y más bien cuéntenos si es que tienen alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, que siempre son bienvenidos. Bueno, Giancarlo, Cintia, de verdad, muchas gracias por esta puesta en escena. Antes de pasar a los comentarios, a los agradecimientos y a esas preguntas, me gustaría que nos cuenten un poco cuáles son sus redes, dónde los pueden contactar, qué cosas están haciendo así y con qué seguimos para una nueva oportunidad. Adelante. Chévere. Cinti, ¿puedes comenzar tú? Sí, claro. Bueno, en cuestión de redes, al final de la presentación está mi correo electrónico y mi número de celular. Podrían contactarme por correo electrónico, por WhatsApp.
¿Qué más les podría contar? Bueno, yo soy voluntaria en Ángeles hace como unos 3 meses. Aspiro a quedarme ahí todo el tiempo posible que pueda. Aspiro en un futuro poder hacer mi maestría en terapia asistida con animales, no solo enfocándome en caballos, sino también con perros, porque me gustan y personalmente tengo un vínculo bastante fuerte y una experiencia terapéutica con ellos. Y bueno, como comentábamos al inicio, tal vez no todos pudieron escucharlo, pero quisiera enfocarme mucho en lo que podría ser en temas de empoderamiento femenino, tratar lo que es cuestiones de violencia de género, también con caballos, entonces también podría estar abierta a incursionar en ese campo. En cambio, por mi parte, bueno, yo soy parte de lo que es el equipo de Ángeles, entonces a mí me pueden buscar como Giancarlo García en Facebook y como Ángeles en Cuatro Patas para aquellos que no me conocen en Facebook. Yo no tengo otras redes sociales, pero bueno, siempre estoy abierto y me encanta poder compartir con otras personas. Y claro, lo que ahora estamos haciendo con Alejo, de hecho, he tenido el placer de poder compartir con él en los últimos 2 años, pero justamente en los últimos meses le había compartido la idea de poder incluir justamente personas que recién están aprendiendo de lo que es las terapias asistidas con caballos y claro, aquellos ya que han tenido experiencias prácticas y están en su formación a nivel clínico, puedan hacer investigación y puedan mostrarles hoy en día lo que está ocurriendo en el mundo. Entonces, lo que les traemos más adelante, bueno, van a seguir más de personas que están en Ángeles haciendo sus pasantías. Vamos a hablarles del siguiente tema respecto a, por ejemplo, cambiar un paradigma, salir de este paradigma biomédico y hablar un poco más desde la neurodiversidad como una forma inclusiva desde la intervención con caballos. Otro tema que está súper lindo, que lo vamos a abordar a futuro, es lo que es las dificultades de aprendizaje a través de los caballos y la discapacidad intelectual a través de los caballos, que me parecen temas que no se han abordado o yo no he visto hasta ahora, así como investigación profunda o presentaciones del tema, y me parece súper lindo de que son presentaciones que son, o sea, realmente únicas. Realmente no existe mucho, y si existe hay muy poco. ¿Tá? Ok, Giancarlo, muchísimas gracias nuevamente. Bueno, ahora quiero invitarlos a quienes deseen a que abran su cámara, sus micrófonos y si tienen alguna manifestación, alguna pregunta, que lo puedan hacer. Alejandro, soy Ale de Chile. Adelante, Alejandra. Solo agradecer. Estuvo hermoso, claro. Solo agradecer el tiempo que invierten en compartir tremendos conocimientos. Chicos, Cintia y Giancarlos, muy hermoso todo. Gracias por este tiempo. De verdad aprendí un montón. Me sirve muchísimo para aquí donde nosotros trabajamos con los niños en Equinoterapia El Roy. De verdad estamos muy agradecidos. Muchas gracias. Qué linda, muchas gracias. Vale, Alejandra, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna manifestación? Adelante, Francisco. Ya sabes que soy el preguntón. Fíjate que me gustó mucho la exposición de Giancarlo y de Cintia, porque hablan un lenguaje pues muy apegado a lo que es la ciencia, ¿no, Giancarlo? Pero cómo me encantaría que estos vastos conocimientos realmente los manejaran también muchas veces los médicos que están diagnosticando, porque aquí en México hay veces desconocen todo lo que se puede aportar a través de esto que acaban de presentar ellos y las grandes oportunidades, como decían, las grandes ventanas de oportunidad que hay para los chiquitos y tantas técnicas que pueden aportar, ¿no? A mí me interesa mucho, yo soy licenciado en administración, no soy psicólogo ni educador y eso, pero ya tengo ratito en esto, pero me interesa mucho todos estos ejercicios porque me dan, repito, me dan la oportunidad de darle la oportunidad a esos chiquitos de que tengan al menos una ventanita que se les vaya abriendo para ir enfocándolos hacia una, valga la redundancia, a otra oportunidad
de tener una calidad de vida mejor, como decía Cintia, y eso es lo que siempre yo digo, ¿no? Les digo a los papás, oye, ¿por qué no lo trajiste a la terapia? Ah, es que no tuve tiempo, y es que no tuve el otro. Dale una mejor calidad de vida. Y con todo esto que estamos aprendiendo de Giancarlo y de Cintia, de verdad, gracias, es excelente, son temas excelentes. Y como siempre, Alejandro, pues te sacas el 10 junto con Giancarlo y Cintia. Ok, Francisco. Acá hay una pregunta de América en el chat y dice que ¿con qué frecuencia trabajan con los padres? Esta me parece una pregunta súper linda. Recuerden, yo les hablaba justamente de una característica que, por ejemplo, es común en la infancia y es la ansiedad por separación, que puede verse como clínica o no, por ser también un proceso esperable. Entonces, yo comúnmente al trabajar con niños tan chiquitos que están dentro de lo que es ni siquiera a veces los 2 años y generalmente entre los 2 y los 3 años, es muy, muy importante el rol del padre, sobre todo en las primeras sesiones, porque es el padre quien básicamente va a presentar en esta situación o contexto extraño al que yo le menciono siempre, la triada terapéutica. Es el padre quien le va a dar esa base de seguridad al infante para conocer el caballo, conocer al equipo y conocer al contexto. Entonces, es súper lindo porque en un inicio el padre es el que se lleva todo el protagonismo y hay muchas veces de que el padre tiene que irlo guiando en las actividades pie tierra o subido, por ejemplo, con el cepillo, el padre es el que está cepillando y el chiquito, como justamente decía Cintia en su presentación, a través de imitación va adquiriendo estas habilidades y va viéndolo. Si es que mi padre lo hace, yo también lo voy a hacer, ¿me entiendes? Entonces, inspira. Recuérdense, súper importante, esta base de seguridad en el infante, esta base de decir, el contexto no es inseguro y no es malo para poder convivir, ¿está? Entonces, yo con los padres trabajo un montón. Sería muy chévere, por ejemplo, también poderlos integrar en lo que son, como yo les mencionaba, lo que son ya técnicas mayores, ya cuando el infante incluso está desenvuelto de forma autónoma. Yo justo hace poquito estaba haciendo mi formación en la maestría y veíamos una materia que se llama eventos traumáticos de integración del self. Y justamente mi profesora me dice, bueno, nos empezó a enseñar lo que es el TheraPlay y me fascinó. O sea, honestamente, TheraPlay me pareció fascinante porque para aquellos que no lo conocen, búsquenlo, porque para trabajar con niños chiquitos y darles todas las dimensiones del TheraPlay sobre el caballo o en un contexto ecuestre, me parece que es algo brutal. Y cuando se lo compartí a mi profesora, me dijo, obviamente tú no puedes hacer TheraPlay si es que no estás formado, pero si es que te llegas a formar en TheraPlay y lo haces en un contexto ecuestre, sería, o sea, único. Sería algo para replicarlo 1000 veces, porque es desarrollar ese vínculo con los padres y que los padres guíen la sesión en coordinación con los terapeutas hacia sus hijos. Aquí imagínense, esta es una metáfora que les quiero compartir y me encanta. El paciente o el infante en TheraPlay es la punta del cometa y el terapeuta es básicamente la cola del cometa. Aquí se los dejo, me parece una anécdota súper linda, así que bueno, espero haber respondido a tu pregunta. No sé si Cinti quieres compartir algo más. No, de hecho no, en realidad yo solo les compartí un poco de lo que yo he venido aprendiendo los últimos meses en Ángeles. En realidad ha sido una experiencia realmente que me ha cambiado la vida y la forma de ver la psicología y le ha dado otro rumbo como diferente a lo que yo quiero hacer con mi formación, con mi carrera. Y bueno, agradecerle a Alejandro, agradecerle a Giancarlo por darme la confianza de estar aquí y contarles un poquito de lo que sé, de lo que he aprendido. Y bueno, eso, muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias por sus comentarios, por su linda retroalimentación y nada, estoy infinitamente agradecida. No sé si es que hay alguna otra pregunta. Genial, sí, mira que América responde que mil gracias, que muy completa y coherentes las respuestas y que la pasión se contagia. Ok, ¿alguien más que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario?
Es que bueno. Hola, Ok, buenas Jan, noches. adelante, ¿Puedo Andrea. hablar? Ah, Claro que sí. yo quería agradecer a Cintia y a Giancarlo porque me encantó la presentación. Me pareció súper creativo, sensible. Creo que son componentes que nos llevan a un buen lugar en cuanto estamos trabajando con los chicos. Y bueno, es la combinación de esas dos cosas, más toda la sabiduría, me parece que está bueno. Gracias a los dos y gracias a Alejandro por tu espacio, como siempre. Ok, Andrea, a ti también muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Ok, bueno, de momento Giancarlo y Cintia, como siempre, muchas gracias por sus aportes. Creo que concordamos todos acá que una excelente presentación, muy clara, un lenguaje que realmente se facilita y aquellos que quieren continuar y profundizar pues en todos estos temas. Sé que Giancarlo hace poco compró algunas baterías y demás, entonces debe estar completamente dichoso poniéndolas en práctica. Entonces, bueno, por el momento yo creo que vamos a detener aquí la grabación. Vamos a un proceso que